Todos los turbodiesel en línea de 4 y 6 cilindros instalados en el BMW F10 representaban, de hecho, una línea de motores de combustión interna. Pero, naturalmente, evolucionó. N47, N57 y B47 rediseñados son casi similares. Están unidos por BC de aleaciones ligeras. Ubicación del accionamiento de sincronización, lado volante. Vehículo Vosevskaya con inyectores piezoeléctricos o electromagnéticos. Sólido margen de seguridad. No hay fugas de aceite en los sellos de estos motores, pero el colector de escape debe limpiarse cada 100.000 km. El funcionamiento de sus amortiguadores ya no afecta a la vida útil del motor, pero su eje común permite perforar agujeros entre canales adyacentes. Tarde o temprano tendrás que cambiar todo el conjunto de transmisión de distribución, 2 cadenas, tensores, amortiguadores. Cada 200.000 km es necesario cambiar la membrana de la válvula VKG, de lo contrario habrá un exceso de aceite en la admisión. El problema común de estos motores era el agrietamiento del enfriador de eje R. El anticongelante se filtró en el colector de admisión y, al mezclarse con el aceite, se incendió en determinadas condiciones. La ignición, por regla general, se produjo en movimiento. Casi un centenar de coches se quemaron por completo y muchos tenían las tomas de escape derretidas. El refrigerador fue reemplazado bajo garantía en estaciones de servicio BMW certificadas. N47N. Se trata de una unidad básica con un volumen de 2 litros. Al limpiar el colector de admisión, se recomienda reemplazar el kit de aleta giratoria. El original no cuesta más de $110. Es mejor comprobar la tensión de las cadenas de distribución al menos cada 200.000 km. Después de 150.000 km, la capa de goma de la polea amortiguadora del cigüeñal puede romperse. El precio del repuesto original es de unos $350. Analógico, alrededor de 280. En el verano de 2011, el BMW 525D empezó a equiparse con un motor biturbo de 4 cilindros N47S. El uso de un turbocompresor de geometría variable junto con un sobrealimentador con válvula de derivación no afectó la fiabilidad del motor. Sin embargo, el N47S estaba equipado con inyectores piezoeléctricos. No se pueden reparar y su vida útil es de unos 200.000 km. El precio de los inyectores nuevos es de $320. Por cierto, son idénticos a los instalados en los motores de los modelos 535D, 313 caballos. N57. El N57 de 6 cilindros en línea estaba equipado con las primeras versiones de los modelos 525D y 530D. Solo que en este último el motor era más potente. Los inyectores del motor son electromagnéticos y se pueden reparar, y los nuevos cuestan alrededor de $220. Es preferible tapar las aletas de turbulencia si causan problemas, ya que los nuevos se producen solo ensamblados con parte del colector de admisión y cuestan más de $1,000. El recurso de las cadenas de distribución es de Ibarra diagonal, 250.000 km. Una polea amortiguadora cuesta entre $220 y $400. N57S. Durante los primeros 2 años y medio, el 535D estuvo equipado con motores N57S, 299 caballos. Utilizan aletas esféricas en espiral, 2 discos conectados transversalmente. Esta estructura evita que una trampilla rota entre debajo de la válvula de admisión. Y no tendrás que apagarlos, ya que hay muchos kits analógicos disponibles. N57Z. Pero los motores N57Z, 313 caballos, que aparecieron en el 535D en el verano de 2010, tienen las habituales trampillas del colector de admisión. Su enchufe costará menos que reemplazarlo. Ambas variantes del N57 para el 535D comparten bombas de inyección de combustible, inyectores y un par de turbocompresores idénticos, uno con geometría variable y el otro con válvula de descarga. Estos motores son bastante fiables, pero la bomba de inyección de combustible está sujeta a desgaste, su eje de transmisión se desgasta y partículas metálicas entran en el sistema de combustible. N57X.
Los motores de esta modificación se instalaron en el modelo M550DX, potencia 381 caballos. El N57X está propulsado por 3 turbocompresores, 2 de geometría variable y 1 de válvula de descarga. El colector de admisión está fabricado en aleaciones ligeras y las trampillas de turbulencia, en plástico. En la culata BC, el diámetro de las válvulas de admisión se incrementó en 2 milímetros, pero esto afectó su resistencia, los mamparos intermedios a menudo se agrietaban. B47. El B47 de 4 cilindros, que es un N47 modernizado, comenzó a instalarse en el F10 rediseñado en 2014. Recibió diferentes accesorios y el grupo cilindro-pistón se volvió más liviano al reducir el tamaño de los segmentos a 1,5 milímetros y acortar los pistones. El conjunto de cadenas y la vida útil de la transmisión de distribución siguieron siendo los mismos que los del N47. B47, por cierto, ya ha sido retirado del mercado para reemplazar la válvula EGR. A pesar de la vida útil reducida de la cadena de distribución, mucho menos de 500.000 km, y del costoso mantenimiento, los motores turboalimentados del F10 causan menos problemas que sus homólogos de gasolina. Los primeros 5 F10 de gasolina no cambiaron inmediatamente a motores turbo. Por ejemplo, el M5 de gama alta recibió un V8 biturbo en lugar de un V10 atmosférico en la generación F10. Un problema bastante común en los motores en línea de esta serie son las fugas de aceite en los sellos, tapas de válvulas, pozos de bujías, inyectores, etc. Además, la membrana de la válvula del sistema VCG se agrieta con el tiempo, lo que genera problemas asociados con fugas de aire. Sucede que tanto la válvula como el propio sistema se obstruyen, se intensifican las fugas de aceite o aumenta su flujo por la admisión. Cada 150.000 km en motores de 6 cilindros en línea es necesario cambiar la bomba eléctrica. Su mal funcionamiento está indicado por errores característicos del sobrecalentamiento del motor de combustión interna. Y es mejor no ignorarlos. El costo de la bomba varía desde $400 para la original hasta $300 para un análogo decente en el N52 y N53. En N55 cuesta unos $100 más. Sin embargo, existe la opinión de que el problema se puede solucionar simplemente reemplazando la resistencia. N52. Los primeros F10 de gasolina, 525 y 528i, estaban equipados con el motor N52. Su característica desagradable se puede llamar un mayor consumo de aceite debido al desperdicio ya de la línea de montaje y a los solenoides vanos débiles. El ahorro de aceite está plagado de desgaste del accionamiento Valvetronic, golpes del compensador hidráulico y aparición de raspaduras en los muñones del árbol de levas de admisión. La bomba de vacío gotea casi constantemente. Existe peligro de revisión del motor si se rompe el amortiguador. Pero, en general, el N52 no está mal, especialmente para los oponentes de los motores turbo. Este es el único motor clásico de 6 cilindros de la serie F10. N20. Los modelos 520 y ahora tienen un nuevo 4N20 turboalimentado de 2 litros, 163, 184, 245 HP. Un poco más tarde apareció en el 528i. La actualización no convertirá el 520i en un 528i, pero es posible aumentar la potencia mediante el ajuste de chips. Cabe añadir que en 2013 se empezó a producir el N20 con un volumen de 1,6 litros, también indexado como 520i, pero con una potencia de 170 o 180 caballos. En general, el motor turbo resultó ser confiable, con inyectores resistentes al desgaste y, lo que es más importante, económicos, una bomba de inyección duradera y un sistema Valvetronic indestructible. Con el tiempo, debido al desgaste del casquillo del amortiguador, el turbocompresor puede emitir errores debido a un impulso débil. La bomba eléctrica es superior en confiabilidad a la 6, pero el costoso termostato se estropea con relativa rapidez. Es mejor cambiar la cadena de distribución cada 100.000 km sin esperar problemas. En los primeros motores, empezaba a golpear antes de alcanzar los 70.000. Una cadena nueva,
En principio, es capaz de recorrer 150.000 km, pero los amortiguadores pueden desmoronarse antes, lo que provocará graves problemas. La cadena de transmisión de la bomba de aceite N20 quedó desagradablemente sorprendida por su rápido desgaste. Entre los primeros N20 hubo muchos motores en los que la cadena se rompía a 120.000 km, enrollándose alrededor del cigüeñal. Al cambiar el aceite cada 20.000 km, según lo recomendado por el fabricante, se giraban los cojinetes de biela. La empresa claramente sobreestimó esta cifra. Como ha demostrado la práctica, es normal cambiar el aceite después de 7 a 10.000. Luego el motor pasa a la marca de 300.000 km sin ningún problema. Bueno, la rotación de los revestimientos también se produce debido a un desconchado inepto. Para un funcionamiento cómodo del N20, la sustitución del kit de cadena de distribución debe ir acompañada, de forma amistosa, de una actualización de la cadena de la bomba de aceite y de los cojinetes. Pero es necesario preparar alrededor de $1,500 durante la visita para dicho mantenimiento. N53. Los motores N53 fueron los últimos motores de 6 cilindros en línea de gasolina y se ganaron mala reputación. Los modelos F10 con este tipo de motores se vendieron solo en Europa entre 2010 y 2013. A diferencia del N52, estos motores de combustión interna se produjeron sin el sistema Valvetronic y estaban equipados con inyección directa, sin consumo de aceite. La última característica se convirtió en el principal problema. Los inyectores y la bomba de inyección se han modificado más de una vez. La pulverización inadecuada y la inundación de los cilindros interrumpieron el funcionamiento del motor, el aceite se mezcló con gasolina y muchos motores fallaron debido al golpe de ariete. Las dificultades con la mezcla de aire y combustible redujeron significativamente la vida útil de las bobinas de encendido. Los N53 que siguen en servicio hoy en día, en principio, deberían estar equipados con un sistema de combustible mejorado en el que los inyectores y la bomba de inyección puedan sobrevivir más de 200.000 km. N55. Se instalaron motores turbo N55 en el 535 y en el quinto modelo Active Hybrid. El motor resultó ser un éxito. Aunque se producen fugas de aceite con fugas de aire y zumbidos en la válvula de descarga del turbocompresor. A menudo es necesario reemplazar los sellos del cigüeñal. Pero la bomba de inyección y los inyectores son bastante fiables, aunque son muy sensibles al combustible de baja calidad. Un juego de inyectores originales para N55 y N20 costará $220 y el equivalente de Bosch costará $90. No tienes que preocuparte por la cadena de distribución y su guía hasta por 200.000 km. Ha habido casos de fuga de aire a través del tubo de admisión debido a grietas en las tuberías de suministro de gas del sistema VCG. Cuando se utiliza activamente una máquina con N55, se requiere un mantenimiento oportuno, de lo contrario, las camisas del cigüeñal pueden girar y desgastar los muñones del árbol de levas. N63. Este V8 con cilindros recubiertos de alusil, aunque sufrió muchas mejoras, sin problemas con las camisas o el desgaste de los cilindros, antes de ser instalado en el F10, aún conservaba problemas notables. Los catalizadores instalados en el colector de escape integrado en la culata calientan adicionalmente el motor. El aceite pierde sus propiedades más rápidamente y es necesario cambiarlo urgentemente cada 7.000 kilómetros. El consumo de petróleo en la N63 ya se observa desde la línea de montaje. Además, el motor queda prácticamente indefenso ante la destrucción de las guías de la cadena de distribución. Los residuos pueden obstruir la recogida de aceite. Para la cadena en sí, 200.000 km es el límite. Las válvulas de descarga de los turbocompresores suenan con frecuencia. Sucede que por las rejillas de ventilación solo sale aire caliente. En este caso, debes leer los errores e inspeccionar las válvulas del calentador ubicadas debajo del capó al lado del vidrio izquierdo. Reemplazar las válvulas es bastante fácil y cuesta alrededor de $150. Si hay una fuga de anticongelante por debajo de las válvulas de servicio, basta con reemplazarlas juntas. Hay a la venta kits de reparación económicos y no originales.
La carrocería del 5F10 se caracteriza por un uso más amplio de aleación de aluminio en combinación con acero. Por ejemplo, los largueros delanteros de acero están unidos tecnológicamente con guardabarros y copas de aleación ligera. Por lo tanto, después de una colisión frontal a gran escala en un taller, es muy difícil restaurar la geometría y conectar de forma fiable elementos de aluminio y acero. Si nunca ha habido deformaciones, se debe controlar el estado de la capa de contención en los lugares de unión del aluminio y el acero. Su daño provoca corrosión, que es imposible de detener. Todos los F10 tienen un ruido y una impermeabilidad fiables. La moldura se pega a la puerta en todo el perímetro con cordón de butilo. Pero en la base se queda atrás con el tiempo. La humedad que baja por la puerta desde el interior no se elimina a través del drenaje, sino que se filtra entre el marco de acero y la placa de la puerta. Y después de un lavado o de la lluvia, el agua se acumula en el suelo de la parte posterior, lo que hace que la parte inferior de las tarjetas se enmohezca con el tiempo. Un nuevo cordón de butilo soluciona el problema. También debe reemplazarse si se quitó el aislamiento original durante las reparaciones de la puerta. Según el estado de los faros, puede calcular fácilmente la calificación 5 de un F10 con un kilometraje sólido. Cuanto más turbias estén las pantallas de las lámparas, más tiempo habrá estado en uso el coche. Pero la aparición de grietas en la parte transparente delantera de las ópticas, lamentablemente, es típica de todos los coches BMW. Con el tiempo, las grietas se expanden, rompiendo el sello de los faros, lo que afecta su vida útil. La familia F10 estaba inicialmente equipada con una transmisión automática de 8 velocidades ZF8HP45/70i, desde 2015, 8HP50/75, que se distinguen por su velocidad y suavidad al cambiar de marcha. Pero la conducción agresiva los desgasta rápidamente. En las primeras cajas, los experimentos de carrera podían causar la destrucción de las cajas de cambios, pero con el 8HP50/75 se aumentó la resistencia. Las primeras transmisiones automáticas soportan un uso intensivo en promedio 150.000 km y las transmisiones de 2015, 250.000. Es necesario cambiar el líquido de la transmisión cada 60.000 km. La estanqueidad de la sartén debe comprobarse periódicamente. Al comprar un automóvil, puede obtener una imagen completa de la transmisión automática mediante un escáner patentado. Strive. Los F10 con tracción total están equipados con cajas de transferencia ATC 350/35L. Su principal inconveniente es la necesidad de cambiar el aceite. Y no hay desagüe. El líquido usado solo se puede drenar retirando la caja de transferencia a través del relleno o usando una jeringa. Si no cambia el aceite y no presta atención a sus fugas, la presión en los embragues que conectan la transmisión delantera no alcanzará los parámetros requeridos. Como resultado, al acelerar y desacelerar, el automóvil se moverá bruscamente. Si hay golpes, es fácil entender que el problema está en la caja de transferencia. Es necesario desconectar el conector eléctrico, solo se utilizará tracción trasera. Si los golpes desaparecen después de esto, es necesario diagnosticar la caja de transferencia. Los resbalones prolongados, los giros bruscos a gran velocidad y los tamaños de neumáticos inadecuados provocan un rápido desgaste de los embragues de fricción. Hay casos en los que la unidad de servoaccionamiento se estropea. Esto se manifiesta por el chirrido de las ruedas y dificultad para arrancar con el giro máximo de la dirección. Es mejor reemplazar un bloque roto. Precio nuevo, 600 pesos, sin incluir mano de obra. En el F10 Strive, tarde o temprano tendrás que cambiar el eje de transmisión delantero y las juntas homocinéticas del eje. No se fabrican ejes de transmisión de repuesto. El original cuesta alrededor de 1.800 pesos. Es más fácil con medias cañas. Si los originales cuestan $1.000, los análogos aceptables no cuestan más de $300. Es raro, pero sucede que las estrías de salida del eje de transmisión trasero se desgastan. Deja de girar o gira con fuerza. En consecuencia, la tracción trasera no funciona. En 5 BMW con carrocería F10, la caja de cambios trasera a menudo suda.
Es mejor reemplazar los sellos de aceite tan pronto como se descubra un problema. Hay dos bloques silenciosos en el soporte de la caja de cambios. Si el trasero se desgasta, diseñado para 50 a 80.000 km, la holgura de la caja de cambios reducirá significativamente la vida útil del acoplamiento cardán. Un bloque silencioso de este tipo cuesta alrededor de $30. Y aunque su sustitución lleva tiempo, el acoplamiento durará más. Además, un original nuevo costará $150. En cuanto a la suspensión del F10, es idéntica a la del 7C y se caracteriza por tener dobles triángulos en la parte delantera. Los silenciosos originales, antes del primer cambio, normalmente resistían 150.000 km. Pero si conduce con frecuencia por carreteras en mal estado, tendrá que reconstruir la suspensión después de 75.000. En la suspensión delantera, también se puede sustituir el soporte hidráulico del varillaje oblicuo original y el soporte de bola trasero por separado. Solo el bloque silencioso flotante original se vende como suspensión trasera sin ensamblar. Pero existen suficientes sustitutos para otros bloques silenciosos de suspensión. La estabilidad lateral de los 5F10 la proporciona el sistema Dynavec Driver. Además de estabilizadores con motores eléctricos, la unidad está equipada con un sistema hidráulico con bomba y tanque de expansión. El sistema hidráulico se llena con CHF-11S, al igual que la dirección asistida. El sistema funciona perfectamente, pero sujeto a que el líquido se reemplace cada 2 o 3 años y se bombee para eliminar las burbujas de aire. El F10 también añadió una opción tan útil como un sistema de dirección en las ruedas traseras, HSR. Su peculiaridad es que los brazos traseros no están unidos al subchasis, sino a un mecanismo que los mueve simultáneamente a lo largo del eje. El ángulo de dirección de las ruedas traseras alcanza los 3 grados. Los principales problemas de un mecanismo de este tipo son el libre movimiento del eje y el fallo de sus sensores de posición. Y eliminan la reacción utilizando métodos populares, ya que el sistema HSRI, por lo tanto, la práctica de reparación que lo utilizan no está lo suficientemente extendido. Pero no hay sensores a la venta. El F10 no estaba equipado con la suspensión neumática habitual. Pero también existen amortiguadores SAS con control electrónico. Su recurso es de unos 120.000 km. No se producen sustitutos. El costo de los originales supera los $600. La cremallera del BMW F10 con tracción total y motor de 6 a 8 cilindros es hidráulica. En otros modelos es eléctrico. Pero ambos sirven durante bastante tiempo y los problemas, por supuesto, son diferentes. El sistema hidráulico se caracteriza por el desgaste mecánico por un alto kilometraje tanto del bastidor como de las mangueras con la bomba. Pero la rejilla eléctrica es más caprichosa. La humedad puede dañar el sensor de torsión. La correa de transmisión también podría romperse. Además, los sensores eléctricos de la cremallera son tan sensibles que se rompen por las vibraciones al desmontar la suspensión con una herramienta neumática. El carril eléctrico ha sido modificado más de una vez. Por tanto, en coches posteriores los problemas anteriores son menos habituales.